La libertad es un derecho fundamental del hombre. Mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el secuestro y la simulación de secuestro, para lo cual tenemos como invitado al juez penal de Huejutla, al licenciado Esteban Espinosa Ramírez. Ya sabe que este programa es para usted lo hace suyo a través de sus mensajes, sus dudas, sus preguntas, para lo cual nuestras líneas de contacto están a sus órdenes. Teléfono 790-92, nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Si usted tiene alguna duda, llámenos, no lo dude, ya sabe que sus mensajes le pueden hacer ganador de algún paquete de los que regala esta producción. Para que usted conozca más del tema de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene. La conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus afectaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas. El Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer un informe sobre los 5 delitos de alto impacto en los primeros 4 meses del año, en el que el secuestro registró un incremento de 17% en relación con el último cuatrimestre y de 31% de enero de 2012 a abril de 2013. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, considera que en promedio por cada secuestro reportado, 5 no se denuncian. Este delito está contemplado en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, donde se establece que cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de 10 a 40 años y multa de 200 a 500 días. Habrá secuestro si el hecho se realiza con el propósito de obtener un rescate, que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole, causar daño o perjuicio al secuestrado o a una persona distinta relacionada con él, obligarlo a hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole o para que un tercero lo haga o lo omita. Sin embargo, hay casos donde se puede fingir un secuestro. Esta acción también está considerada a quien, simulando encontrarse secuestrado, lo haga con el propósito de obtener para sí o para otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro indebido, o para obligar a alguien a que haga o deje de hacer un acto de cualquier índole bajo la intimidación. Se le impondrá de 8 a 20 años de prisión y de 150 a 300 días de multa. Para evitar este tipo de actos y saber cómo actuar, la Procuraduría de Justicia pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 089 y 066. Gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy iniciamos con una nueva dinámica. Nos acompañan alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, alumnos de Derecho del ICSU. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ellos nos acompañarán con sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, al igual que usted, desde su casa. Recuerde que este es un programa hecho para usted y en el cual su participación es muy importante. Les recuerdo también, antes de iniciar nuestro tema de hoy, que el Instituto de Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Hidalgo está ofreciendo 2 maestrías, una en Derecho Civil y Procesal Civil y una en Derecho Procesal Penal con énfasis en el nuevo sistema. Las convocatorias ya están disponibles en la página del Poder Judicial, así como en la página de Facebook de su programa Hablando Derecho. Pues bueno, para dar inicio a nuestro programa le daremos la bienvenida al juez penal de Huichapan, al licenciado Esteban Espinosa Ramírez. Señor juez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Luis Carlos, muchas gracias, el agradecido soy yo. Pues estamos aquí en esta nueva modalidad del programa con público en vivo y pues vamos a tratar de sacar adelante esta emisión. Así es, señor juez, pues seguro estamos de que con un invitado como usted, así será, y como bien lo dice, por primera vez en su programa Hablando Derecho, público, que esperamos que se repita en muchas ocasiones. Y pues bien, entrando en nuestro tema del día de hoy, señor juez, ¿qué debemos entender por secuestro? Bueno, primero reiterarte mi agradecimiento, estoy honrado con esta invitación, con este público tan destacado que el día de hoy nos acompaña. El delito de secuestro, 2 décadas a la fecha más o menos, ha repuntado lamentablemente. Estábamos escuchando en la cápsula contexto que le denominan, y lamentablemente en nuestro país ha ido creciendo, ha ido en aumento a nivel internacional. Algunas encuestadoras afirman que nuestro país, México, lamentablemente ocupa uno de los 10 primeros lugares en la comisión de este hecho delictuoso.
Tiene un gran impacto, Luis Carlos, tiene un gran impacto en la sociedad porque es una figura delictiva que afecta a diversos bienes jurídicos. Acuérdate que cuando en otras ocasiones hemos tenido el gusto de estar juntos platicando y referirnos precisamente a los bienes jurídicos, decíamos que el Código Penal, decía nuestro amigo común Juan de Dios Pontigo, el Código Penal es el librito aquel que regula ciertas conductas para que haya una convivencia adecuada en la sociedad. Una de las formas de regular la convivencia precisamente es estableciendo algunas circunstancias que interesan al núcleo, a un grupo importante de personas. Entonces el delito de secuestro afecta a diversos bienes jurídicos, no solamente uno como cualquiera podría pensar, que sería precisamente el bien jurídico de la libertad, del libre tránsito. Afecta y puede afectar hasta el bien jurídico más importante que el hombre prevé, que el hombre tiene, que es la vida. A veces el secuestro puede terminar con la privación de la vida. Afecta también cuando existe maltrato durante el cautiverio, afecta también a la salud personal. Por supuesto que afecta también el patrimonio de las personas, los bienes jurídicos. Entonces es un delito de alto impacto, es un delito que realmente causa mucho escozor en la sociedad. Hace algunos años, a finales del siglo pasado, se decía que el delito de secuestro era muy temido por aquellos grandes potentados con un poder económico considerable y por desgracia ahora ya no es así. Ahora ya cualquier persona podemos ser víctima del secuestro y no precisamente por una cantidad elevada, sino por cuestiones mínimas. Bueno, cualquier cantidad de dinero es importante y cualquier bien jurídico es importante, pero por cantidades que podrían considerarse alcanzables ya también cualquier persona puede ser víctima de este delito. Para los efectos de esta plática, Luis Carlos, y consciente y sobre todo con este público tan de calidad que tenemos el día de hoy presente y el que nos ve a través del canal de televisión, vamos a establecer que hoy hablaremos del delito de secuestro y tomaremos solamente dos hipótesis, porque vamos a ver más adelante que ya la nueva legislación, que los jóvenes ya me hicieron favor de abreviar el día de hoy, que tiene un nombre muy largo, pero ellos lo han concentrado solamente en una denominación que le llaman ley antisecuestro y me parece muy adecuada. Solamente hablaremos de dos hipótesis y es de lo que vamos a entender el día de hoy por secuestro. Secuestro es una privación ilegal de la libertad, pero la simple privación ilegal de la libertad no causa efecto en el mundo penal, no es penalmente relevante. Esa privación de la libertad debe de tener un objetivo, debe de tener algún fin, un propósito, como se dice. Esta ocasión hablaremos solamente de dos propósitos. El que es más común, y lamentablemente lo digo con mucho pesar, es común hablar de secuestro y entender por secuestro cuando la privación de la libertad tiene como finalidad el propósito de obtener un rescate, un dinero, un bien, algo en efectivo. Otra de las modalidades del secuestro, también se habló en el contexto, que es la segunda de la que hablaremos el día de hoy, es el propósito de causarle un daño al secuestrado, un daño de cualquier naturaleza, regularmente es físico. Entonces, por secuestro hoy entenderemos la privación ilegal de la libertad, que puede tener dos finalidades. Una, la obtención de un rescate, y dos, la intención de ocasionarle un daño a una persona, un daño en su persona. Dado lo que usted nos dice y lo que llegamos a escuchar en las noticias, el conductor de noticiero o el periodista siempre se refiere al plagiario. ¿Debemos entender plagio y secuestro como un sinónimo? Es muy bueno porque le das un contexto maravilloso. Cuando escuchamos, los que somos juristas, bueno, no nos cuesta trabajo entender que el plagio es una cuestión diferente. Pero para el resto de la población, que también está interesada en las noticias, que también se entera por los periódicos, a veces, como bien dices, utilizan como sinónimos plagio y secuestro.
Esto seguramente se debe a que el Código Penal Federal de 1931 sí, así lo manejaba como términos sinónimos, plagio o secuestro. El plagio, ya analizando algunos autores y estudiando un poco sus orígenes, el plagio más bien era en la época de la esclavitud, sí, entre comillas, el robo, la privación ilegal de la libertad de una persona libre a efecto de venderlo posteriormente como un esclavo. Sin embargo, pues los juristas de aquella época, de los principios del siglo pasado, no fueron muy cuidadosos y lo consideraron también como plagio al secuestro, como lo conocemos ahora. Se fue deformando el concepto al grado que algunos códigos penales contenían esta figura como un sinónimo del secuestro. En la actualidad, todos debemos entender que no es lo mismo plagio y secuestro por los orígenes que acabo de comentar. Respecto a estas mismas coincidencias en términos, o que la gente que nos ve en sus casas ha conocido como acepciones similares. Antes decían, se robó la novia, ¿no? Se la raptó. ¿El rapto también tiene alguna similitud con el secuestro? Pues solamente se parece el rapto en que hay una privación ilegal de la libertad, pero aquí la finalidad es distinta. Mientras que en el secuestro es, como hemos mencionado y estaremos reiterando constantemente, el objetivo principal del secuestrador es precisamente que la obtención de un lucro, de un rescate, de un dinero en efectivo, de algo para él ilícito. En el rapto no, en el rapto regularmente es con la finalidad de tener relaciones sexuales o de casarse con la persona raptada. Pero sí, lamentablemente se llega a utilizar como un sinónimo secuestro con rapto, pero bien vale hacer la aclaración, como se acaba de hacer, que no son lo mismo. Para usted que nos ve en su casa, acabamos de aprender que no es lo mismo el secuestro, el rapto, una privación ilegal de la libertad. Si usted tiene alguna duda, llámenos, el 790-92 está a sus órdenes. Le recuerdo que el día de hoy contamos con los estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Pachuca, quienes más adelante en este programa conoceremos su opinión y sus preguntas. No le cambie, regresamos, estamos hablando derecho. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, se considera que en promedio por cada secuestro reportado, 5 no se denuncian. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy nuestro tema es el secuestro y la simulación de secuestro, para lo cual tenemos como invitado al juez Esteban Espinosa Ramírez, juez penal del Distrito Judicial de Huejutla, Hidalgo. Y pues bien, antes de irnos a corte, el juez ya nos indicaba las diferencias entre hablar de rapto, secuestro, plagio. ¿Cómo se castiga el secuestro hoy en día, señor juez? Mira, Luis Carlos, como hacíamos mención hace unos minutos, esta nueva ley antisecuestro prevé unas sanciones que van de prisión entre los 20 y los 40 años. Algunas de las preguntas que me han hecho en ocasiones cuando tenemos reuniones de esta naturaleza, dice, bueno, ¿y el juez cómo le hace para poner? Tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Cómo le hace para ponerle 20, 21, 22, 23, 30, 39, 40? Alguien decía, parece que tienes un reprochabilidómetro. O el punímetro. O el punímetro, sí, para punibilizar las acciones de esta naturaleza. Pero lo cierto es que, quiero decirlo aquí al margen de la pregunta, que el juez tiene el límite mínimo y el límite máximo para imponer la sanción. ¿Cómo va a saber si es el mínimo, el medio, el máximo, cercano al máximo, cercano al mínimo? Bueno, habrá de atender a una serie de circunstancias que van desde el estudio del agente del delito. ¿Qué es, qué era, qué trabajaba, qué grados de estudios tenía, si los estudios
psicológicos revelan alguna circunstancia especial en su naturaleza, la víctima, si había algún parentesco, la edad de la víctima también es muy importante, a qué se dedicaba, en fin, esa serie de cuestiones es lo que debe de tomar en cuenta el juez al momento de imponer una sanción en el delito del secuestro y en cualquier otro. Ahora, particularmente, el delito de secuestro en la actualidad ya se encuentra contemplado en una ley especial. Recordemos que parece 2010, 2011, no tengo exacta la fecha, en que se creó esta nueva ley que se dice ley antisecuestros, que se denomina, su nombre es un poquito largo, Ley para la Prevención y Combate al Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción 21ª, párrafo 2º, 3º, pero mejor decimos que es la ley antisecuestro. En esta ley antisecuestro, que aplica para todo el país, platicaba yo con los jóvenes antes de entrar al programa en sí, que probablemente es un primer esfuerzo de que exista un código penal único, que es un tema también muy importante en el país. El delito de secuestro ahora sí ya se va a castigar igual en todos los estados. Y ya podrá imponerse la misma pena en Baja California, en Campeche, en Hidalgo, en Tamaulipas, en donde sea, se va a aplicar la misma pena. En esta ley antisecuestro se prevé para el delito fundamental o básico, yo voy a explicar qué es, no quiero abundar respecto de algunos términos jurídicos. Perdón, juez, antes de avanzar sobre este concepto, en el bloque anterior ya escuchábamos que hay una ley especializada, una ley federal. Así es. Lo que nos recalca en este momento. La cápsula de En Contexto con la que entra este programa tiene o fue basada en lo que tiene la legislación del Estado de Hidalgo. ¿Qué papel juega ahora la legislación del Estado de Hidalgo respecto de esta ley? ¿Es erróneo? ¿Ya queda en desuso? ¿Cómo se va a manejar ahora lo que tiene nuestro Código Penal? Bien, fíjate que también es importante, primero, establecer. Es una ley federal, es cierto, tienes razón, pero ¿en qué momento va a intervenir la federación y en qué momento va a intervenir la autoridad del Fuero Común? Para no abundar tanto y no confundir, la ley intervendrá la federación en su investigación, persecución y sanción cuando el delito de secuestro tenga que ver con delincuencia organizada. En los casos demás que no se trata de delincuencia organizada, serán las autoridades del Fuero Común quienes apliquen esta legislación. Preguntas. ¿Ya quedó en desuso? Sí, respecto de los hechos que ocurrieron después de la publicación de esta ley. En la cápsula se dice, por ejemplo, la simulación de secuestro, que platicaremos más adelante, porque hay una cuestión muy interesante que los jóvenes igual ya notaron hace unos minutos que platicábamos. La simulación de secuestro se castigaba o se castiga hasta hechos anteriores a la vigencia de esta nueva ley con pena privativa de libertad, con una pena elevada, no la recuerdo ahorita. Y esa misma conducta que se verifica en la actualidad, ahora se castiga solamente con una pena no privativa de libertad, esto es, de trabajo en favor de la comunidad. Es algo interesante también que habremos que ver. Es decir, la cápsula que se dijo lo correcto en razón a la ley penal. Sin embargo, es importante aclarar que para hechos que ocurrieron en la vigencia de esta nueva ley antisecuestro, ya no aplica esa pena privativa de libertad y solamente se aplicará una pena de trabajo en favor de la comunidad. Para quienes también nos están haciendo el favor de vernos en sus casas, menciona usted simulación de secuestro. ¿Qué debe de entender nuestro televidente como una simulación del secuestro? Es aquel que en las noticias sale que dijo que estaba secuestrado y le llamó a los papás y quería cobrar un rescate. ¿Cómo debemos entender esta simulación de un secuestro? Exacto, lo acabas de definir muy bien y de una forma muy breve. La simulación de secuestro tendrá el mismo objetivo, la misma finalidad, esto es obtener un rescate en lo general, causar el daño a una persona. Sin embargo, lo cierto es que ahí no hay una privación ilegal de la libertad, nadie lo privó, nadie lo está impidiendo que deambule de un lugar a otro. Esta persona solita se está simulando estar privado de su libertad y empieza a llamar por celular, manda mensajes, inquieta a los papás y finge alguna negociación, una cuestión así. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener un lucro. Para él
habrá, para el que está simulando, habrá una pena de trabajo en favor de la comunidad exclusivamente. No hay pena privativa de libertad. Pero el que está participando con él en la simulación, para él sí hay una sanción privativa de libertad que va de los 2 a los 8 años. Digo, ahí son cuestiones que comentábamos hace unos minutos. Habría que esperar qué resuelven los tribunales federales y en su caso qué van a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque mientras que para el sujeto activo que está simulando su propio secuestro, solamente pena trabajo en favor de la comunidad. Y al partícipe, a él sí se le castiga con pena de prisión. Vamos a ver qué resuelven los federales respecto de esa cuestión que está vigente en la actualidad. Y esa ley federal que ahorita aquí hemos denominado antisecuestro, ¿cómo define, cómo contextualiza el secuestro? En eso coincide con la mayoría de las leyes de los códigos penales, y el Código Penal de Hidalgo no es la excepción. Igual se establece nosotros le llamamos el núcleo del tipo penal, es decir, lo que lo caracteriza, que es la privación ilegal de la libertad. Y los propósitos son exactamente los mismos. Es importante si aquí también establecer, hay una serie, realmente hay mucho tela donde cortar respecto de esta nueva ley, respecto al delito en particular. Hemos manejado el término propósito. ¿Qué es un propósito? Es una intención. ¿Qué pasa si esa intención no se cumple? Es decir, te privo de la libertad con la intención de obtener un lucro. Pero por investigaciones de la policía, porque el secuestrado se escapó, porque hubo alguna falla en la cuestión operacional del secuestro, y estaban en las negociaciones, pero el secuestrado es rescatado por la policía. ¿Estamos ante la presencia de un delito de secuestro consumado? ¿O es una tentativa? ¿O no hay secuestro porque no se obtuvo el lucro? Han coincidido los autores, dicen, no, es que el delito basta con que exista un propósito, basta con que haya la finalidad, aunque ésta no se cumpla. Entonces, pues aprovechando, pues vale la pena comentarlo. Privación ilegal de la libertad con un propósito, aun cuando éste no se consume. Hablando ya de estas circunstancias, ¿habrá algunas que puedan atenuar este comportamiento, esta conducta de la gente y de igual forma agravarla? Nos decía ya usted que en el secuestro, en una simulación de secuestro, el que se prestó para ser el privado de la libertad, por decirlo así, únicamente tendrá como pena trabajos en favor de la comunidad. Así es. Si el secuestro ya inició, retuvieron a esta persona, le están privando de su libertad, pero en algún momento el plagiario, el secuestrador, dice, lo voy a liberar. ¿Esto le atenúa la conducta o sigue subsistiendo el secuestro? Sigue subsistiendo el secuestro. Había el propósito, pero la ley, para que exista una pena menor, le establece una temporalidad y una condición. La temporalidad, que ponga en libertad de manera espontánea al secuestrado en un plazo de 3 días. Estaba yo, ahora que revisaba yo esta ley, dije, bueno, el número 3 es cabalístico, el 13 creo que no, el 13 es cabalístico. ¿Te gustan las luchas, mi querido Luis Carlos? Son 3 caídas sin límite de tiempo, ¿no? Alguna cuestión así en las luchas, a mí también me gustan. Al tercer día resucitó Jesucristo, la tercera es la vencida, no sé por qué el 3 es cabalístico. En este asunto, si el secuestrador en un plazo de 3 días, vuelve el número 3, en un plazo de 3 días pone en libertad al secuestrado, la pena atenúa. Pero dice la ley, oye, pero ¿sabes qué? Siempre y cuando no se haya cumplido el propósito, siempre y cuando no hayas obtenido lucro, siempre y cuando no le hayas causado un daño. En estos casos sí también se establece una pena atenuada. No son todos, porque no vamos a hablar de manera exhaustiva de todos los casos y todas las hipótesis que señala la ley, pero estos son de los más relevantes. ¿Le parece si cuando regresemos del corte continuamos con las atenuantes, con las agravantes y sobre todo con las participaciones del público que nos acompaña el día de hoy? Me va a dar mucho gusto. Las preguntas y comentarios. Me va a dar gusto. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando de secuestro, este es su programa Hablando Derecho, no le cambie.
Los lugares donde más comúnmente ocurren los secuestros son el trabajo o casa, restaurantes o sitios cercanos al domicilio. Secuestro express es un secuestro de un periodo corto con una ganancia rápida de una o más personas. Presionan al individuo a realizar extracciones de efectivo en cajeros o solicitan un rescate. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro equipo de producción en la coordinación de información lanzó vía nuestras redes sociales algunas preguntas y la licenciada Jenny Herrera y Gabriela Serrano Contreras nos dieron respuesta a qué es el secuestro, señor juez. Muy bien. La licenciada Jenny Herrera nos dice, es una privación ilegal de la libertad con el fin de obtener una ganancia económica, considerando como delito grave por las consecuencias y secuelas de dicho ilícito. Y Gabriela Serrano Contreras nos dice, es la privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él, que la autoridad realice o deje de hacer un acto, que la autoridad deje de hacer o realice un acto de cualquier índole. Estas fueron las respuestas que nos dieron a esta pregunta. Y también nos llamó el señor Pedro Ruiz de la colonia Iste, quien manda saludos a cada integrante de este programa por su dedicación e interesante tema. Señor Pedro Ruiz, muchas gracias, qué bueno que le gusta nuestro trabajo. Y pues bien, continuando con la dinámica, con la nueva dinámica de este programa, vamos a pasar con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, de quienes veo caras conocidas y caras nuevas, caras quienes ya nos han acompañado en este programa. Recuerdan ustedes en programas anteriores a los ganadores de la fase estatal del concurso de juicios orales de la CONATRIP. Pues por aquí tenemos a algunos de los participantes y pues bien, daremos paso a sus preguntas. ¿Quién quiere preguntar, por favor? Francisco. ¿Cuál es tu pregunta, Francisco? Buenas tardes. Mi pregunta básicamente es, leyendo la nueva ley antisecuestro, se puede ver que a pesar de la pena, que ya es privativa de libertad y aparte multa, impone el legislador una pena para después de haber ya purgado la condena privativa de libertad. ¿Esto no sería violatorio de los derechos humanos que ahorita han tenido mucho auge? Muchas gracias. Señor juez, pues el auditorio y la cámara es toda suya. Muchas gracias. En efecto, Francisco, yo también me llamó mucho la atención ese apartado, porque establece que una vez que compurgue la pena de prisión, que además la va a compurgar de principio a fin, en el argot carcelario le llaman de punta cola, le dicen, ¿no? De principio a fin va a terminar su sentencia sin derecho a ningún beneficio, y hablaremos de ello después. Y resulta que el juez todavía puede ordenar que siga siendo vigilado 5 años después a efecto de establecer la conducta, o seguramente para prevenir una nueva hecho delictuoso de la misma naturaleza. Le llamas tú pena, yo no creo que sea una pena, yo creo que sea una medida cautelar, pero independientemente, la medida cautelar recuerda que es para prevenir la comisión de otro hecho delictuoso, pero independientemente de que si es pena o medida cautelar, a mí sí me parece que pudiera ser una pena trascendental, que va más allá de la sanción que se impuso. Como decía yo hace unos minutos, Luis Carlos, yo creo que serán los tribunales federales los que establezcan realmente la aplicabilidad de esa medida, y debe de ser con mucho cuidado, porque hemos sido testigos, ustedes y nosotros, recientemente, de circunstancias en que se ha visto involucrada incluso hasta varias naciones con la libertad de algunas personas extranjeras incluso, en donde se ha argumentado precisamente la violación al debido proceso y la violación a los derechos humanos, y habría que ser muy cuidadosos y vigilantes para el caso de que ya se empiece a resolver en ese sentido, que a lo mejor nos vamos a tardar un poquito, porque si ponemos una pena de 40 años y luego hay una queja de algún condenado que se le sigue vigilando por 5 años más, estamos hablando que a lo mejor habría la primera revisión a esa medida, pues allá por el 2053, si ponemos 40 años de prisión. Pero es muy interesante el planteamiento, llama mucho la atención, y sí tendremos que tener cuidado respecto del resultado de esta figura, porque se podría considerar por algunos como una pena trascendental.
Gracias, Francisco. Señor juez, ahora le toca el turno a Ulises. Él ha estado acompañándonos ya en este programa como ganador de este concurso de la CONATRIPA que hacía mención. Ulises, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señor juez. Antes que todo, quisiera agradecer la oportunidad que se nos abre a los jóvenes para poder participar en este gran foro de las ideas jurídicas. Y pues, en este contexto de un delito tan importante en el estudio del derecho, en el estudio, en la aplicación de la justicia, como es el secuestro, quisiera retomar un punto muy importante que dijo el señor juez hace unos momentos, que México se encuentra en el deshonroso segundo lugar de secuestros a nivel internacional, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué medidas está tomando el Poder Judicial para prevenir, para evitar que siga el crecimiento tan profundo que está teniendo el delito del secuestro, para evitar que se siga expandiendo como un delito de la naturaleza que tiene y con el impacto social que está teniendo en nuestros días? Sí, Ulises, con mucho gusto. Lamentablemente, después de Colombia, seguramente leíste la misma fuente que yo. Lamentablemente, después de Colombia, se dice que México ocupa el segundo lugar en este tipo de hechos delictuosos. Cuando leía yo la exposición de motivos, la ratio legis que le dicen por ahí, los que llevan a la Cámara de Diputados esta propuesta, dicen, no puede ser resultado de una sola persona, de una sola institución, de una sola medida. ¿Qué hace el Poder Judicial? Yo tendría que decir, ¿qué hacemos todos? ¿Qué hacemos todos como instituciones? ¿De qué serviría, decían en la exposición de motivos, de qué serviría unas sanciones de tal naturaleza, algunos tratamientos a lo mejor, si tenemos, en teoría, a lo mejor una policía que no investiga? A lo mejor, o un ministerio público que no aporta pruebas, o un juez que no ordena el desahogo de pruebas de oficio, como lo establece en la ley que seguramente leyeron ustedes y que leí yo también. Entonces, no puede ser una carga solamente al Poder Judicial la que dé respuesta a la inquietud. Debe de ser un sistema multifactorial en donde la intervención del policía sea tan importante como la decisión que tome el juez. De hecho, que ésta sea la base del juez para que imponga la sanción que tiene que imponer o que decrete libertades. El juez también debe de tener el valor suficiente respaldado en la ley para dictar una libertad cuando así se establezca, cuando así se merezca, que es otro de los casos que decía Francisco, cuando todavía se puede continuar vigilando por 5 años aquel que se le decretó la libertad, pues todavía puede ser vigilado 5 años si el juez así lo dispone. Entonces, conclusivamente tendríamos que decir que esto es algo que reúne a muchas personas y muchas instituciones las que debemos hacer algo para solucionar este problema y salir de ese deshonroso segundo lugar. Muy bien, José Alberto, alumno también de la Universidad Autónoma, señor juez, tiene otra pregunta. Adelante, José Alberto. Gracias. Muchas gracias, licenciado, señor juez. Mi pregunta va en este sentido. En cuanto a los tratados internacionales, ¿qué nos dicen estos sobre la protección a las víctimas de este delito? Bien, también muy en boga el tema de los tratados internacionales. Nuestra ley antisecuestro ya prevé una circunstancia para el cuidado de la víctima, pero seguramente ustedes leyeron algo que es inusual, Luis Carlos, o que es novedoso para nosotros. No solamente va a haber protección para la víctima en términos de la ley vigente, sino que también va a haber protección para los testigos de cargo, que tienen incluso los mismos derechos que la víctima, estar presente en el lugar del juicio, estar presente, ofrecer pruebas, incluso el testigo de cargo está en posibilidad de ofrecer pruebas, de pedir la protección del Estado, y es que ustedes dense cuenta, imputar el nombre que a ustedes se les venga a la cabeza, que lo oímos diario y una serie de cuestiones, imputar a un terrible y temible delincuente que es el secuestrador de alguien o que él fue testigo y que sea un testigo de cargo, pues seguramente estará con temor. Ahora, atendiendo a lo que dices, y seguramente en observancia a esos tratados internacionales, habrá protección para la víctima, sí, pero también incluso para los testigos de cargo que sientan que pueden ser o estar en un riesgo al momento o durante el señalamiento que están haciendo tan severo en contra de una persona, que puede culminar con una sanción hasta de 70 años.
Muy bien, tenemos otra pregunta de Alan. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues reiterando el agradecimiento por la invitación y cuestionando. Hablamos de criminales que mutilan, que torturan y que incluso matan a sus víctimas y de 40 años de pena. Mi pregunta es, ¿será suficiente estos 40 años o la cadena perpetua, como en otros estados ya se maneja, será lo más viable para esta situación? Gracias. Alan, yo siempre he creído que es la prevención el mejor antídoto para este delito y para cualquier otro. Nosotros vemos en algunos otros países que les ponen 3 cadenas perpetuas y los delitos se siguen cometiendo. Y si aplicamos lo que dice nuestra ley aquí, le vamos a poner 3 cadenas perpetuas más 5 años, porque lo vamos a seguir vigilando durante 5 años. Yo creo que no es la cadena perpetua, yo creo que no son las penas elevadas, incluso se me fue ahorita el autor, una mujer muy distinguida, penalista, dice, no es propiamente la elevación de penas la que va a venir a resolver este tipo de cuestiones, sino un factor muy importante que es precisamente la prevención del delito. Entonces, yo también estoy de acuerdo en apostarle más a la prevención. Si ustedes se dan cuenta, cuando se llega a ejecutar una persona en otro país donde está vigente la pena de muerte, los delitos no disminuyen, al contrario, crecen luego de un evento de esta naturaleza, lo que pone de manifiesto que sanciones severas no son el resultado para prevenir este tipo de conductas. No solamente el secuestro, hay otras también que lastiman mucho a la sociedad, pero en lo general creo yo que la prevención es el auténtico y verdadero antídoto para la criminalidad. Muy bien. Preguntas muy interesantes, preguntas de los futuros juristas de este estado y de nuestro país. Pero no olvide que también estamos esperando las llamadas desde su casa, sus comentarios, sus dudas. Siendo 20 para las 7, vamos a un nuevo corte. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Los teléfonos de emergencia a los que se puede dirigir la ciudadanía es el 089 y 066. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos entrando a este último bloque de su programa Hablando Derecho. Agradecemos a quienes nos han llamado, a quienes nos han dejado sus mensajes, sus preguntas a través de las redes sociales. La licenciada Jenny Herrera, señor juez, le pregunta, ¿cuál es la incidencia de este delito en nuestro estado y qué porcentaje de consignaciones obtienen una sentencia condenatoria firme? Mira, sinceramente es muy buena la pregunta, pero no tengo esos datos, no me preparé con cuestiones estadísticas, pero lo que se percibe que sí ha habido un aumento en número de asuntos de este delito de secuestro. En la sentencia, la mayoría, tampoco tengo el dato exacto cuántas son las que terminan con sentencia condenatoria, pero la mayoría es la que se llega a ese fin. Muy bien, nos preguntan también el señor Marcos Telles, taxista, nos dice es él, ¿podría ser un indicio para secuestro cuando en la base de taxis los encierran y no los dejan salir? No, decíamos que la simple privación ilegal de la libertad no es suficiente para considerarlo como un delito de secuestro. Puede haber otro que se llama privación ilegal de la libertad, pero se requiere de una finalidad de la que ya hemos hablado, que es la obtención de un rescate. Si están detenidos en la base de taxis para obtener un lucro, pues a lo mejor sí habrá secuestro, pero si no, no. Señor Marcos Telles, esperamos que esta respuesta le sea de utilidad. Si tiene usted alguna duda, algún comentario, con mucho gusto trataremos de responderle. Y pues bien, continuando con la dinámica de nuestro programa de hoy, señor juez, continúan las preguntas de nuestro público. A continuación, nuestra invitada Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, señor juez. Mi pregunta es en base a la punibilidad en la simulación del secuestro. Me llama mucho la atención de que el legislador consideró
que a quien comete este delito, quien simula el secuestro, no imponerle una pena privativa de libertad, pero a quien participa en simularlo, sí le impone una pena privativa. Mi pregunta es, ¿por qué cree que se estableció de esta manera en la ley antisecuestro, como le hemos llamado? Claudia, esa es la pregunta que no quería que hicieran el día de hoy, porque yo tampoco sé. Cuando nos llega la primera consignación de simulación de secuestro y el secretario pasa el proyecto para librar la orden de aprehensión, pues advertimos que en efecto, obviamente de los primeros asuntos que empezamos a conocer, que para el que simuló su propio secuestro no hay una pena privativa de libertad como era anteriormente, pero para el partícipe, que era el novio, que sí apoyó a la simuladora, para él sí había una orden de aprehensión y amenaza de pena privativa de libertad de 2 a 8 años. Sinceramente, Claudia, no alcancé a leer, yo buscaba en la ley si establecía alguna razón por la cual había sido en ese sentido el proyecto y la aprobación, pero lamentablemente no la encontré. Reina, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Más que nada va enfocada a que estamos ya casi a 3 años de que esta ley que se denomina comúnmente, coloquialmente, antisecuestro, está en vigencia y finalmente no podemos decir a estas alturas, siendo que los niveles de secuestro han aumentado en lugar de disminuido y que generalmente los delincuentes no van a leer la ley para ver qué tan alta es la punibilidad. ¿No podríamos decir que se trata de una política criminal incorrecta? Hay algunos autores que eso es lo que piensan, que a veces este tipo de creaciones son más populistas tendientes a otros intereses del gobernante. Yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre he pensado que alguien que está cometiendo un delito de violación no está pensando en ese momento que se le va a imponer una pena de 7 a 18 años de prisión, o el que está privando de la libertad a alguien tampoco se imagina, piensa o pasa por su mente que se le van a imponer penas privativas de libertad. Yo creo, y digo, así lo afirmo porque algunos autores es lo que establecen, que son muy críticos y dicen es que finalmente este tipo de penas no inhiben la conducta delictuosa. Ya lo platicábamos hace unos minutos. En algunos países en donde está vigente la pena de muerte, cuando se ejecuta a una persona, no disminuye la criminalidad, por el contrario, se ha demostrado que aumenta. La siguiente pregunta es de Fernando. Fernando, buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Gracias, el honor es mío por estar aquí. Señor juez, el bloque pasado surgió una interrogante acerca de si la pena de 40 años era suficiente para este tipo de delitos y usted dio una respuesta muy sincera y muy real, que en sí no se trata de castigar hasta con cadena perpetua a las personas cuando este delito se sigue cometiendo. ¿Qué medidas se podrían tomar el Estado mexicano y en particular el Estado de Hidalgo para bajar el índice de este delito? A finales del siglo pasado, principios de hemos visto con mucho pesar que se ha incrementado este delito. Incluso yo alguna vez llegué a pensar que cuando se pasó aquel sujeto que les mutilaba las orejas a las personas para obtener el rescate, yo decía que se trataba de una apología del delito. Decía, es que se está invitando a las gentes, obviamente a los criminales, a cometer estos hechos delictuosos, porque se decía que se obtenía una gran cantidad de ganancias con la conducta criminal. Pues yo reitero de nueva cuenta que debe de ser el aspecto de prevención. Solamente la prevención es la que nos puede ayudar. Pues el tiempo se nos agota, señor juez. Tenemos una última participación de nuestros invitados. Doctora Amira Medésigo, coordinadora de la licenciatura en Derecho, únicamente para agradecer a nombre del señor rector, del presidente del patronato y del doctor en Derecho Edmundo Hernández Hernández la invitación y reiterarle la disposición de la licenciatura en Derecho a participar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Nuestro tiempo es breve, como lo pueden notar, pero gracias por sus acertadas participaciones. Señor juez.
como lo vuelvo a mencionar, el tiempo se nos va. ¿Cuál sería su último comentario acerca de este tema? Bien, yo pienso que dentro de lo que puede ser aceptable, el Estado mexicano está haciendo esfuerzos para combatir este tipo de figuras que tanto lastiman a la sociedad, les impone ahora unas medidas más severas, más graves, se considera un delito grave, no alcanza libertad caucional, no tienen derecho a ningún beneficio que represente disminución de las penas impuestas ya a los sentenciados. Yo creo que es un buen esfuerzo, se me hace también que es el primer paso para tratar de imponer un código penal único en el país, que valdría la pena intentarlo porque lo mismo es un homicidio en Yucatán que un homicidio en Hidalgo, que un homicidio en Tamaulipas, y a veces hay una serie de penas tan dispares que no lo encuentro, pero pues creo que se está empezando a hacer algo, y como le decía yo a algunos de los compañeros, pues esto es un esfuerzo que todos debemos participar. Es muy importante la labor del policía, es muy importante la labor del Ministerio Público y de los juzgadores, que todos estemos en la misma frecuencia, como creo que ya empezamos a tomar el rumbo. Señor juez, personalmente y para este programa, seguro para nuestros invitados, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Carlos, y gracias a los jóvenes abogados que realmente han nutrido esta plática con sus preguntas. Muchas gracias a ustedes. Yo espero que a usted que nos ve desde su casa le haya gustado esta nueva dinámica de su programa Hablando Derecho. Vamos a iniciar una serie de programas con público, alumnos de las diversas universidades. Si tú que nos estás viendo perteneces a alguna escuela de Derecho y te interesa venir a este programa, ponte en contacto con la Coordinación de Información del Poder Judicial y con mucho gusto les daremos cabida en este espacio. Yo les recuerdo que los ganadores de nuestro programa de hoy son el señor Pedro Ruiz de la colonia Iste y el señor Marcos Telles de la colonia 11 de Julio, quienes pueden pasar por sus paquetes, por sus regalos a la Coordinación de Información, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en horario de oficina. Debe de llevar copia de su credencial de lector. Le invito también a que el día viernes escuche nuestro programa Hablando Derecho Radio con el licenciado Gustavo González, coordinador de información del Poder Judicial. Me despido de ustedes, su servidor Luis Carlos Gutiérrez, esperándolo la próxima semana, lunes a las 6 de la tarde. Le recuerdo que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.